los conceptos más fundamentales dentro de la psicología analítica. Mira, pues hay unos conceptos así muy sencillos y que pues, se manejan así a nivel como de divulgación, que seguro han escuchado el concepto ese de la sombra, ¿sí? O de la persona, o de la máscara. Sí, son dos conceptos así como muy iniciales, muy básicos de la psicología analítica, que a lo que se refiere es que la persona o la máscara son todos aquellos aspectos de nosotros con los que nos enfrentamos al mundo conscientemente, ¿sí? Y lo que hay detrás y que no somos conscientes es como ese lado oscuro de lo que queremos mostrar, y es algo que le llaman la sombra, ¿sí? Esa sombra es lo que fundamentalmente es lo inconsciente personal. Todas aquellas cosas que no queremos mostrar porque van en contra de esa máscara que queremos poner, ¿sí? Y entonces la vamos echando ahí atrás. Entonces mientras más máscara le pongamos, pues más sombra vamos teniendo, ¿sí? Si somos conscientes de ello, bueno, pues sabemos que hay que, pues sí, portarnos de cierta manera en ciertos contextos, pero nosotros no somos esa máscara. El problema es cuando creemos que nosotros somos esa máscara, ¿no? Un ejemplo es el directivo de una empresa que se lleva esa función hasta la casa, y hasta con los amigos, y hasta con su deporte, y hasta como si fuera el directivo y la persona. Y no, esa es una función de esa persona en la empresa, pero cuando se la ponen, pues ya la llevan para todos lados. ¿Sí? Y eso les estorba en la vida. Pues imagínense, en la casa los hijos pues no tienen papá, ¿verdad? Tienen un director de la empresa. Sí. Y eso podemos considerar de cierta manera como una distorsión de la habilidad de... Sí, es una disfunción. Disfunción. Así es. Okay. Y entonces todo lo que no quepa en esa máscara de directivo pues queda inconsciente. ¿Qué va a pasar con el tiempo? Que tarde o temprano va a brincar esa sombra, ¿no? Ante una situación crítica, ante un accidente, ante una situación difícil, es donde emerge todo aquello que estaba escondido. ¿Sí? La sombra, como les digo, viene siendo correspondiendo a lo que se describe como lo inconsciente personal. Inconsciente personal. Que es lo que trabaja el psicoanálisis. Y luego ya junto con esos conceptos de que si la persona, la sombra, está otro concepto que es el de ánima y ánimos, que se maneja mucho, que más que ser estructuras son como funciones psicológicas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Son como canales o son como la vía para que una mujer pueda tener acceso a esos contenidos de lo inconsciente más profundos, o para que un hombre pueda tener acceso a esos contenidos más profundos. Es como una función, como una especie de canal que habitualmente se manifiesta como una figura del género opuesto al género consciente, ¿no? Entonces, por eso dicen, en el hombre es ánima, es una mujer, y en la mujer es ánimos, es un hombre. ¿Sí? Pero la característica no es de que sea una mujer o que sea un hombre, ¿sí? Sino que es una imagen que comunica o que es como de acceso a contenidos más profundos en el inconsciente. Es como se aparecen, no es hombre o mujer, sino qué funciones tiene en un sueño, en una imaginación activa que se llama. ¿Sí? Se llega a una imagen femenina en un hombre, por ejemplo, y de pronto esa imagen le remite a más contenidos emocionales, inconscientes, ¿no? Es como el personaje que nos lleva. Es como una vía de acceso a algo más profundo, ¿no? Y lo que hay en el fondo, digamos, o lo que hay en lo último de lo inconsciente, pues es ese sentimiento como de totalidad, de iluminación, de actualización, dependiendo de las teorías humanistas que se lean, ¿sí? Pero es ese estado como de iluminación. En psicología analítica le dicen self a eso. Es un estado de totalidad que es muy difícil
puede dar mediante meditaciones o mediante un análisis profundo o mediante algunas otras técnicas de meditación trascendental que le llaman, ¿sí? Para tener acceso a contenidos mucho más profundos de lo inconsciente. ¿Nos podría explicar un poquito cómo funciona esta parte dentro de la psicoterapia? Es que en la psicoterapia lo que habitualmente estamos trabajando es precisamente conflictos con eso que mencionamos, que es la persona o la máscara a la que se le están viniendo contenidos de la sombra, ¿sí? De pronto dicen, bueno, ¿cómo es posible que haya actuado de tal manera si yo no soy así? Sí, pues sí, así eres, pero no reconoces que tienes esa otra parte, ¿verdad? No sé cómo fue, pero se actuó de esta forma, o pienso estas cosas que yo normalmente no pienso, o si no las piensas, pero bien que las sientes en lo inconsciente, ¿verdad? Entonces ese choque es la principal causa de problemas por la que la gente acude a terapia, ¿no? ¿Por qué estoy sintiendo esto si no lo debería de sentir? ¿Según quién? Pues según la concepción de la máscara. ¿Sí? Y vienen entonces contenidos que amenazan esa máscara y es donde se angustia, ¿no? Y el segundo tipo de personas que acuden a terapia es precisamente quienes tienen la curiosidad o el interés de buscarle más en su inconsciente, qué más contenidos pueden traer o pueden integrar. Esta parte de que pues sí, no se ve que tengan conflictos de infancia, ni traumas, ni nada de eso, funcionan bien, llevan su familia, llevan sus trabajos, llevan todo está en orden, pero les vino un sueño que les llamó mucho la atención, o leyeron un texto que dijeron, esto me está pasando a mí, y entonces vienen más por curiosidad de saber bueno, qué más hay dentro de lo inconsciente. Sí, por supuesto. ¿Nos podría explicar también un poquito cómo influye esta parte, esta máscara que usted nos dice de que lo podríamos llamar dentro de la conciencia? Ya nos dijo que esta es una máscara que muchas veces está oculta y que se detona a raíz de una experiencia o de algo que vivimos. ¿Cómo nos afecta después de saber que ya lo tenemos? Sí, es que lo que se despierta y amenaza la máscara es precisamente la sombra. Sí, todo aquello que no concebimos que pensamos o sentimos. Sí, sí, me explico. Sí. Una cosa es lo que queremos mostrar acá a los demás y luego nosotros nos creemos que somos eso. Y ahí empieza el principal problema. ¿Sí? Porque ya no somos nosotros, sino somos esa máscara. Y ya no estamos plantados en nosotros mismos, sino estamos nomás viendo porque esa máscara no se ve amenazada. ¿Sí? Mientras más nos forzamos a que la máscara o esa manera de ser sea lo más adecuado posible para la mirada de todos los demás, ¿sí? Entonces hay más riesgo de que aparezca lo negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien dice o se está poniendo como que es muy bueno y muy humanitario y por más que se esfuerza por serlo, de pronto sucede algo que le demuestra que también hay agresividad o crueldad o cosas así. Digo, por ejemplos hay muchos, ¿verdad? Que sí, el político muy bondadoso y que no sé qué, y de pronto pues, saca un chorro de cosas. O el sacerdote que es muy acá, muy pulcro y santo, y de pronto por atrás un chorro de cosas turbias, ¿no? ¿Sí? Perdón, ¿la sombra se puede cambiar? No, se integra. ¿Se integra cómo? Que de pronto decimos, ya no decimos, ¿cómo pude, si yo no soy así, cómo puedo estar sintiendo esto? ¿Cómo pude haber hecho eso? ¿Sí? Sino que ya integrada se dice, bueno, ya me di cuenta, hice conciencia, que sí soy capaz de actuar de esa manera y sentir de esa manera en ese tipo de circunstancias. Y no me es ajeno. ¿Sí? Yo sé que también soy así.
Sí, sí, En lugar de evadirlo, integrarlo para poder trabajarlo. Así es, integrarlo es, pues ya forma parte de mí. Aceptarlo. Y ya no me va a traicionar, ¿verdad? Ya no me va a salir, me va a brincar. Es un gusto. Así es. O sea, todos esos contenidos de lo inconsciente, lo que vamos haciendo a lo largo de la vida, a lo largo de un proceso terapéutico, es hacer conciencia de esos contenidos, irlos integrando a la conciencia, darnos cuenta que no somos nomás lo que conscientemente creemos, que traemos más cosas, ¿sí? Y esas las vamos integrando. Vamos a pasar ahorita con las preguntas que ya son más puntuales sobre Jung. Una de las que le proponemos es: ¿cuál considera que fue el impacto dentro del psicoanálisis cuando Jung funda la psicología analítica y propone una estructura de sistemas separados pero intelectuales? Sí, ahí lo que sucedió es que se creó otra escuela. Sí. Que más fue como la reacción del círculo psicoanalítico que lo que realmente decía o dice la psicología analítica del psicoanálisis. Vamos, esta sensación de que son escuelas diferentes y no se llevan unas con otras, eso fue trabajo de los psicoanalistas, porque en la psicología analítica está el psicoanálisis y luego la psicología analítica. Vamos, lo inconsciente personal y luego lo inconsciente colectivo, van juntos, ¿sí? Y en el psicoanálisis pues nada más está lo inconsciente personal. Ya para entonces no fue la primera escuela que se separó del psicoanálisis. La primera escuela que se separó fue esta que les mencionaba, de Alfred Adler, que se llamaba psicología individual. Fue el primero que dijo, no nada más es sexualidad, ¿sí? Que él dijo es agresividad, es afán de hacerse valer, ¿sí? Que dijo no es sexualidad nada más. Y todos aquellos textos que luego leen que dicen de la importancia de ser primogénito, la importancia de haber tenido una enfermedad de bebés, la importancia de haber sido de bajo peso, la importancia de haber sido el quinto hermano de 18 y cosas de esas, vienen de la escuela de Alfred Adler, que hablaba mucho de ese tipo de inferioridades, digamos, con las que el niño va creciendo y que su afán es precisamente hacerse valer, ¿verdad? Y que ese es el impulso principal. Esa fue la primera escuela que se separó del psicoanálisis. Y ya después vino Jung, ¿sí? Que en un viaje, no sé si saben esa anécdota, en un viaje que iban a Estados Unidos en el barco, se empezaron como a platicar Freud y Jung y se compartieron sueños. Y entonces Jung le platicó un sueño a Freud que tenía que ver con ir descendiendo en niveles, como una especie de construcción, y que cada que iba bajando de nivel se iba encontrando con cosas cada vez más antiguas, hasta llegar a un nivel donde pues, se encontraba pues, de plano esqueletos irreconocibles y demás. Y entonces Freud lo concibió así como que pues, tenía que ver con la agresividad y el odio hacia el padre y el deseo de matar al padre y unas ondas como esas, ¿no? Y Jung, como lo entendía o como lo veía, era pues precisamente que hay capas en lo inconsciente que unas tienen que ver con lo personal y otras tienen que ver con lo colectivo. Entonces a esto le llaman capas del inconsciente. Sí, sí. Vamos, se le conoce como niveles de lo inconsciente. En ese viaje es cuando empieza se quieren interpretar los sueños y Freud no permite que Jung le interprete los sueños, y empieza ahí una fricción en ellos, ¿no? En la relación que tenían. Sí, más que fricción, pues ahí Jung se da cuenta que pues, la idea es no cuestionar nada del psicoanálisis, ¿no? Una frase que le dice Freud a Jung es que tienen que defender el psicoanálisis como un bastión inexpugnable, tal cual es lo que dice.
pues te dicen, no, espérate, pues se supone que esto es flexible, se supone que esto cambia, que esto es dinámico. ¿Sí? Entonces ya desde ahí como que ya se quedó conforme la visión de uno y de otro. Y precisamente fue el siguiente congreso de psicoanálisis donde Jung presenta su libro famoso de símbolos de transformación, ¿sí? En donde ya dice hay dos capas de lo inconsciente, lo personal y lo colectivo. Y ya ahí pues ya como que se diferenció del psicoanálisis. Y entonces, como les digo, el psicoanálisis lo concibió como que entonces va en contra de, es diferente a, y no, pues es un complemento del psicoanálisis. Ya actualmente se reconoce eso, aunque los psicoanalistas saben que lo inconsciente colectivo pues es otro nivel de trabajo, como los jungianos saben que el psicoanálisis es otro nivel de trabajo, no están peleados. Hemos escuchado a lo largo de la entrevista algunos conceptos que esperamos nos pueda explicar un poquito sobre los principios de los opuestos, la equivalencia y la entropía. No sé si nos puede compartir un poquito sobre ellos. Sí, está complicado, pero lo más sencillo posible. Sí. Eso de los opuestos, pero lo que tiene que ver es con esto que les decía, que mientras más nos conscientemente nos convencemos de solo una visión parcial de las cosas, el opuesto ahí va a estar a la vuelta de la esquina y en cualquier rato se nos va a aparecer. Si piensan en esos actos fallidos o lapsus o cosas así que de pronto tenemos con las personas que más apreciamos y de pronto ya decimos o hacemos algo que les daña. ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Que se asoma el opuesto a lo que normalmente o que conscientemente creemos que somos o que estamos manejando. Igual si tenemos la visión en una relación de pareja, por ejemplo, que tenemos la visión idealizada de la pareja, ¿sí? ¿Dónde va a aparecer ese opuesto? O va a aparecer en sueños o va a aparecer en fantasías como cuáles, pues de que vaya a traicionar, o de que vaya a fallar de alguna manera, o de que le vaya a ser infiel o cosas así. ¿Sí? Cuando no hay ninguna razón aparente, pero está la idealización, que entonces el opuesto empieza a aparecerse. ¿Sí? Y la idea es que esos opuestos aparecen cuando la visión está muy parcializada. Mientras más nos vamos a un extremo, entonces aparece el otro. La manera más frecuente en que aparecen esos opuestos es en los sueños, porque los sueños precisamente a lo que ayudan es a equilibrar psicológicamente las cosas. Y por último nos vamos a la última pregunta. ¿Cuál considera que son los puntos principales en los que la psicología analítica de Jung se distingue de la teoría psicoanalítica de Freud, que es un poquito los que nos comenta? Sí, el principal es eso, el reconocimiento de ese nivel de inconsciente colectivo. Y una de las cosas en la práctica es que para el psicoanálisis lo principal era hacer consciente lo inconsciente. ¿Sí? Como que el 5% de lo que nosotros desconocemos, ¿sí? Es lo que hay que hacer consciente. ¿Sí? Vamos, en relación a la conciencia es como un 95% y hay un 5% de lo inconsciente y es lo inconsciente personal. Entonces, vamos a trabajar para hacer consciente lo inconsciente. ¿Sí? Y en la psicología analítica es una visión muy diferente, porque es un 5% de lo que somos capaces de tener conciencia, un 95% es lo que no conocemos. ¿Sí? Y entonces es imposible que hagas consciente todo ese 95%. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
a ayudar a que la persona sea capaz de relacionarse con lo inconsciente, no hacerlo consciente, sino que esa persona, cuando le suceda algo, cuando le venga un sueño, cuando tenga alguna situación impredecible, todo lo que se le despierte sea capaz de recibirla y manejarla, ¿sí? Porque va a haber cosas en la vida que se van a seguir en la vida adulta presentando y que no sabemos de ellas hasta que las vivimos. Un ejemplo es la mujer, pues ser mamá, puede leer cualquier libro que se le antoje, pero hasta que lo viva va a saber qué es el maternaje. Igual, la muerte, o tener un hijo, podemos leer cualquier texto de lo que ustedes quieran y ya tener bien dominado el tema, pero hasta que lo vivimos, entonces sabemos lo que es ser padre. Igual la muerte, pues podemos leer mil y un textos que nos hablen de la muerte y sentir que ya la dominamos y que, pero hasta que la tengamos enfrente, entonces vamos a saber qué es eso. Entonces, cada evento de esos despierta áreas de lo inconsciente diferentes, nuevas. Entonces, ¿qué hacemos? Una persona que ya llevó un trabajo analítico, eso que se le despierta, pues no lo va ni a asustar, ni a amenazar, ni a generar síntomas, ni nada, ¿sí? Porque va a tener la capacidad de eso que se le despierta, poderse relacionar y poderlo integrar. Se han oído las anécdotas esas de que pues, alguien tiene un accidente y se la pasa lamentando porque a mí ahora va a pasar esto y ahora la consecuencia, y es puro conciencia quejándose de ese imprevisto. Pero hay la otra actitud, que a alguien le pasa un accidente y dice, bueno, ¿qué me está diciendo la vida con este accidente? Y le buscan un significado más profundo. Esa es una persona o que tuvo terapia o que tuvo análisis. Los que nos quejamos de todo lo que pasa y que no pasa como queremos, como creemos que debe ser, creemos que tiene que ser, es puro conciencia, puro ego inflexible. ¿Sí? Ese no llevó a terapia. Precisamente hace días escuchaba esa situación sobre una persona que le chocaban el carro y llegaba y lo dice, que me lo chocaron, ¿no? Porque a mí me pasa esto. Y en la otra perspectiva, yo creo que lo mismo que usted, en la otra perspectiva, es un podcast que el está en Spotify, decía, qué bueno que no estuve dentro del carro y no me sucedió algo a mí, que lo hayan chocado y yo estando presente, ¿no? Entonces, bueno, esa es la diferencia, ¿no? De cuando uno lleva terapia y no lleva terapia. Cuando uno lleva un coach y cuando uno lleva terapia. Eso del ego inflexible me llama mucho la atención. Es muy atractiva esa definición. Sí. Bastante. Con esto dimos por concluida la entrevista. Le agradecemos mucho el tiempo que nos brindó, sus conocimientos para nosotros son muy importantes. Como lo mencionamos, vamos en tercer cuatrimestre, pues apenas vamos descubriendo toda esta parte de los textos, como usted nos menciona. Para nosotros es muy provechoso que nos haya brindado todo esto. Al maestro Darío, que nos dio el conducto para poder llegar a usted, le agradecemos mucho y concluimos la entrevista. Muchísimas gracias. Espero que les ayude. No, no.